La Eneida de Virgilio. En la actualidad se encuentran diversas biografías virgilianas, pero la más completa es del autor Elio Donato, dato que se sitúa en el año 350 después de Cristo. Virgilio nació en Andis, Italia, el 15 de octubre del año 70. Pasó sus primeros años en Cremona. En la juventud, Asinio Polión lo protege, en el cual compone églogas como agradecimiento por unas tierras. Según Donato, esta obra fue escrita en un periodo de tiempo de 3 años. Luego comienza a componer Georgina, dedicada a Mecenas, la cual le demanda 7 años de producción. Finalmente comienza la composición de la Eneida, como gran epopeya nacional destinada a la celebración de Roma y de Augusto. Donato afirma que Virgilio primero hizo una narración en prosa, organizada en 12 libros y que después lo colocó en versos. La composición de Eneida le toma 11 años. Luego decide viajar por Grecia y Asia Menor para completar parte de la obra. Pero Virgilio sufre una insolación, la cual más tarde empeora su salud y fallece el 21 de septiembre del 19 a.C. El autor pide la obra para la destrucción total por parte de Vario, si le sucediera algún accidente, la cual no cumple y termina publicando por orden de Augusto. De hecho, esta es una de las creencias de la Eneida, que estaba en etapa de elaboración. En el libro 1, Juno, motivada por la inquina que siente hacia los troyanos, provoca un tifón que termina por arrojar a Eneas, ya cercano a su nueva patria, a las costas africanas. Allí, Dido, la reina, lo recibe en la ciudad cartaginesa recién fundada. En el libro 2 y 3, Dido ofrece un banquete y solicita a Eneas que cuente su hazaña. Este describe primeramente la caída de Troya, la fuga propiciada por los designios, junto con su padre Anquises y su hijo Ascanio, y su devenir errante por el Mediterráneo. Luego, su desembarco en las costas del Axio, morada del enclarecido Heleno, y la conmovedora muerte de Ascanio en Sicilia. Lía Galán sostiene que en la estructura de la Eneida se pueden encontrar diversos estudios según su composición. La variedad de los accesos resultan interminables y revela que existen un entramado tan complejo como profundo, ya que existe una cohesión semántica y un minucioso trabajo artístico para que el verso sustente las acciones, los personajes, las situaciones y todo el repertorio de imágenes que integra la trama. Preferimos las dos posturas más generales y abarcadoras. En primer lugar, las dos partes. Primero, el libro 1 al 6 y por el otro, el libro 7 al 12. Por otro lado, consta de 3 partes. El libro 1 al 4 y del libro 5 al 8 y en tercer lugar del libro 9 al 12. Se prefiere la de las dos partes, puesto que aquí se puede encontrar el tono homérico agudamente invertido. Primero largo viaje que tiene como antecedente Odisea, desde el libro 1 al 6, después las guerras y el triunfo final que corresponde a la Ilíada. Eneida se inicia con la presencia del yo del poeta, aparentemente impropio de la épica. Es decir, una de las características de este género es el relato de un héroe, en este caso de Eneas. Las 2 primeras estrofas corresponden a un prólogo, asimilando a los prólogos de la tragedia. Anuncia hilos conductores de la obra, como las acciones guerreras y la peregrinación que realiza nuestro héroe, las travesías que realiza hacia la formación de una nueva ciudad, respondiendo a la estirpe romana,
Luego invoca a las musas. En el relato aparece Juno, la ciudad que protegía Cartago, la cual la diosa desata su furia hacia los troyanos, obstaculizando su destino de la partida. Primeramente, la salida de Troya fue agradable, llegando a un punto del mar donde se desata una tempestad. De hecho, partieron 20 barcos, de las cuales quedaron 7. 3 de ellas se dirigen a una parte de la isla, donde se encontraban las ninfas, las demás rumbo a otro lugar. A lo largo del relato se observa un anticipo del final en el diálogo de Cronos con Venus. Es una prueba elocuente de este suceso donde menciona que Enea afrontará varios sucesos para conciliar su meta. Los dioses llegan a un acuerdo y esto es transmitido por el mensajero Mercurio. La parte más sobresaliente del relato se presenta luego de la aparición de Venus frente a su hijo Enea, lo que reconoce Liegalán como hierofanía, por la aparición del héroe ante la reina Dido por intervención de su madre que le cubre con una nube. El libro 1 finaliza con el reclamo a Dido para que el héroe relate su historia, preguntándole sobre Príamo, Héctor, sobre los caballos de Diomedes y sobre la estatura de Aquiles. Es importante destacar la referencia que posee dicha obra. Se puede encontrar temas como el amor, la política, la religión, la historia, el mito. En base a ello se puede obtener diversas interpretaciones que elaboran los lectores, es decir, desde un aspecto literal, alegórico, moral, anagógico. En el libro 2, Eneas comienza su relato a pedido de la reina. Troya nos pinta a un varón atrapado en su vocación de héroe y su vocación de santo. Por un lado, anhela morir en la batalla defendiendo su ciudad. Por otro, debe cumplir el mandato de los dioses. Eneas se introduce en el relato marcando su tono sentimental. Entonces empieza la narración con la caída de Troya y los viajes posteriores hasta llegar al principio, al momento en que salen de Sicilia y los sorprende la tormenta. Los griegos construyen el enorme caballo por parte de Atenea y traman un ardid para tomar la ciudad. Los troyanos quedan entre perplejos, asustados y admirados. Interviene allí Laoconte, sumo sacerdote de Neptuno, advirtiendo el peligro del fraude griego. Los troyanos traen a un griego cautivo, llamado Sinón. Este era modelo de su pueblo. Los troyanos olvidan a Laoconte y prestan atención a Sinón. Sed de poder y dominación poseen a los troyanos. Esta ceguera los prohíbe ver la gravedad del prodigio. No se detienen a considerar que hay trampas y traiciones. No se les ocurre imaginar que las 2 serpientes sigilosas son ellos 2 que destruirán la ciudad, es decir, Sinón y el caballo. De nada ha servido que Laoconte les advirtiera, ya que metieron al caballo adentro, y allí se produce la muerte de Laoconte, cuando salieron del mar 2 serpientes. Ellas, con marcha firme, se lanzaron hacia Laoconte. Primero se enroscaron en los tiernos cuerpos de sus 2 hijos, y rasgaron a detalladas sus desventurados miembros. Luego arrebataron al padre, que esgrimido en dardo, iba en auxilio de ellos, y lo sujetaron con sus enormes anillos, ya ceñidas con 2 vueltas a la mitad de su cuerpo y 2 ceñidas con vueltas a la mitad de su cuello. Al áspero lomo todavía excedían por encima sus cabezas y sus erguidas espinas. La muerte de Laoconte es un signo de advertencia para la colectividad. La muerte del sumo sacerdote entraña una metáfora y un símbolo del destino de Troya. Luego todo se centra en Eneas. Virgilio destaca en la voz de Eneas la indeclinable fidelidad y patriotismo del troyano, dispuesto sin vacilación a luchar por su ciudad y por su padre. Asimismo, luego de una gran batalla, Eneas encuentra a Helena y quiere vengarse de ella,
por la destrucción de su patria y castigarla por tantas maldades. Pero el héroe virgiliano no cede irracionalmente, sino siempre tiene una etapa de deliberación. Por esto decide no hacerlo. Allí triunfa el patriotismo, pero sobre todo sabemos que Helena sobrevive. Y aquí Virgilio hace aparecer a Venus, quien descubre ante los ojos de su hijo una escena sobrenatural. Helena no es la culpable, sino la inclemencia de los dioses. Son Neptuno, Juno, Atenea y al mismo tiempo Júpiter. Ellos son quienes azotan la ciudad destinada a perecer y la derrota es tan inevitable como inminente. Destacaremos la muerte de Príamo junto a sus hijos, quienes son asesinados a mano de Pirro. Por escena final tenemos a Eneas, quien rescata a su padre anciano junto a su hijo y a su esposa Creusa. La escena de la huida condensa una imaginaria completo de las relaciones sociales, familiares, religiosas, ya que Eneas carga a su anciano padre del paso lerdo y lleva de la mano a su hijo Lulo. Atrás marcha Creusa, su esposa. Allí hay una triada generacional masculina en el frente de la imagen, en tanto que la mujer ocupa un marcado segundo plano. El libro 3 cubre los años de viaje marítimo entre la huida de Troya y la salida de Sicilia, que se narra al comienzo del libro 1. Se trata de un viaje bajo la guía de los dioses en el que el héroe va conociendo el destino que le aguarda y a la vez comienza a comprender, con ayuda de su padre, los valores de una nueva civilización que ha de fundar. Asimismo, Eneas asiste a los peligrosos viajes del marítimo y las aventuras de los troyanos en su búsqueda de la tierra prometida, que no solo será Roma, sino toda Italia. Anquises y Eneas inician aquí la travesía hacia la fundación y son sus figuras tutelares. Virgilio recupera una imagen semánticamente fuerte de la Italia arcaica, ya que en tiempos tan tempranos como los siglos IV y V a.C., padre e hijo aparecen en representaciones estatuarias y murales y son venerados como los fundadores de la estirpe. La parte final del libro contiene la profecía de Heleno, hijo de Príamo y desposado ahora con Andrómaca, viuda entonces del héroe troyano Héctor y Pirro, quien reina en Caonia y ostenta el doble título de rey y adivino. En su extenso parlamento profetiza los aún largos trabajos que deberán afrontar y da detalles de los sucesos venideros. Esto incluye el dato preciso de reconocimiento de la llegada al lugar destinado por los dioses. De este modo, Eneas y los troyanos se despiden de Heleno y Andrómaca y emprenden nuevamente su viaje, atravesando varios obstáculos, los cuales deben superar, siendo estos de importante relevancia para el héroe, en la que deberá demostrar su valentía. Finaliza con la muerte de Anquises, algo que no se había mencionado en ninguna de las profecías y que sorprende dolorosamente al héroe, ya único responsable y conductor de la empresa. Las conclusiones obtenidas hasta el momento son provisionales, debido a que solamente se ha llevado a cabo una primera fase del estudio completo, en la que nos brinda una primera aproximación a cuestionarnos qué es una excelente producción, teniendo en cuenta que el análisis se realizó de los 3 primeros libros que componen la obra, en la que posee una cargada información tanto histórica como religiosa. Ya se mencionó los tópicos de las que se pueden trabajar. De hecho, la importancia que posee en la actualidad es transversal, llegando a indagar la formación de la orbe romana, en la que Virgilio fue un excelente escritor. Logró incorporar diversas tipologías textuales, en las que nos brinda una rica producción. Con todo esto, adquiere una posición primordial, dando a conocer una cultura, una política, una religión, como también el vínculo familiar.